Listo, muy buenas noches. Hoy, 5 de mayo, comenzamos un nuevo módulo, una nueva materia, en este caso, tributación, ¿sí? Tributación, una materia muy bonita, la verdad, donde nos vamos a desenvolver, a conocer acerca de los tributos que tenemos nosotros que cumplir, ¿verdad? Con las obligaciones tributarias que nosotros tenemos, que no es solamente ante el SRI, ¿verdad? Que siempre un tributo lo relacionamos con el Servicio de Rentas Internas, pero no, un tributo también nosotros podemos cancelar en las instituciones, ¿verdad? Como es el GAT, los GATs, perdón, los municipios, las prefecturas, ¿sí? Ahí ellos también cobran tributos, justamente. Incluso se les llama administración tributaria también a ellos, no solamente al Servicio de Rentas Internas. A su vez, también tenemos algo que se llama SENAE, ¿verdad? Que son las aduanas del Ecuador, en donde también ellos forman parte de la administración tributaria. Ellos también van a tener una recaudación de tributos, como por ejemplo, miren, nosotros ahí tenemos el ad valorem, que es un tributo justamente para las mercancías que ingresan al Ecuador. Eh, y más adelante vamos a ver esta clasificación justamente de los tributos, porque un tributo se puede clasificar en tres aspectos, ¿no? Que puede ser impuestos, tasas o contribución, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver justamente esa clasificación para que tengamos claro de lo que es un tributo, ¿sí? Claro que sí nos vamos a enfocar justamente en las obligaciones tributarias que nosotros tenemos ante el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Como es el IVA, que es el impuesto a la renta. De igual manera vamos a tener algo de actualización tributaria, como es los agentes de retención, como son también las retenciones, ¿verdad? Porque es necesario conocer las retenciones de IVA, las retenciones de impuesto a la renta, que es muy importante que conozcamos eso, ¿sí? Eh, y para empezar, yo les he traído por aquí una pequeña prueba diagnóstica, solamente para nosotros ir conversando aquí. Quiero que ustedes me indiquen, o algún compañero que quiera participar, y que me diga qué son los impuestos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué son los impuestos? De forma general, a ver, ¿qué serán los impuestos? ¿Qué nos puede decir tal vez Segundo, a ver, acerca de los impuestos? Si está conectado Segundo. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Buenas noches. Participe entonces, María. ¿Qué serán los impuestos? Eh, los impuestos es cancelar, cancelar de algo, por ejemplo, de aquí en el campo nosotros cancelamos los impuestos anuales de los terrenos en los municipios. Ya que es el impuesto predial, ¿verdad? Impuesto Ajá, predial rural que se paga, ¿no es cierto? Incluso ese es un impuesto que se paga, pero miren, no se paga ni al Servicio de Rentas Internas ni a las aduanas, sino que eso es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Miren, nos dice que es lo que pagan, ¿no es cierto?, por tener una tierra. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Pero quiero que me digan un poquito más acerca de qué serán los impuestos. A ver. ¿Algún compañero que quiera participar? Está Segundo, Nadejna, está Dije Luz. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Impuesto sería, es un valor agregado Es un valor agregado. agregado que cada emprendedor o cada empresa pagamos al Estado. Ya por ahí vamos, no es un valor agregado, pero sí es una obligación, ¿verdad? Que tanto personas naturales, es decir, nosotros los de carne y hueso, que nosotros podemos considerarlo como personas naturales, y también personas jurídicas, que son aquellas sociedades, ¿verdad? Que las sociedades es la unión de entre uno y varias personas, ¿verdad? Que establecen una sociedad, ¿sí? Entonces, es una obligación tributaria que tienen las personas naturales, así como las personas jurídicas, de pagar al Estado, ¿verdad? El Estado está encargado de recaudar tributos. Esos tributos pueden ser de acuerdo a los ingresos que se haya generado, de acuerdo a las utilidades que se haya generado de tanto las personas naturales o jurídicas. Y ellos son los encargados, la administración tributaria, como les dije, que puede ser los GATS,
el SRI, la SENAE, ellos son los encargados de recaudar, ¿verdad? Los impuestos. Ellos como en representación del Estado de forma general. Y una vez que ellos recauden los impuestos, estos impuestos va a ser destinado ¿para qué? Para obras, ¿no es cierto? Supuestamente para obras, para gasto público, para las inversiones que se haga dentro de aquí del territorio ecuatoriano. Y prácticamente eso es los tributos, ¿no es cierto? Los impuestos prácticamente, ¿sí? O algo más que ustedes quieran agregarle a eso, que quieran participar. ¿Algo más que quieran participar? Tal vez algún compañero por aquí. Esto como un pequeño diagnóstico, ¿no es cierto? Antes de ya empezar con un poquito ya de la conceptualización, como les digo, un poquito más técnica. Si no tenemos ningún otro concepto para agregar, podemos continuar. A ver, como segunda pregunta, ¿qué es el servicio de rentas internas? A ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es el servicio de rentas internas? A ver. ¿Qué será el servicio de rentas internas? ¿Qué nos puede decir tal vez Nadejna que está conectada por aquí? Es la institución que se encarga de gestionar la política tributaria. Ya, es una institución que se encarga de gestionar la política tributaria. Muy bien, es una de las instituciones, ¿no es cierto?, que se puede encargar de eso. De igual manera, ellos son los encargados de la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Ya más adelante vamos a ver cuáles exactamente son las facultades que tienen estas administraciones tributarias, ¿sí? Pero entre una de ellas, sí, es la recaudatoria. Les adelanto un poquito, la recaudatoria, la sancionadora, la determinadora y la resolutiva, ¿sí? Que esas son las facultades que tiene cualquier administración tributaria. Pero el Servicio de Rentas Internas, miren, es una institución del Estado, ¿no es cierto? Es una institución pública que se encarga prácticamente de recaudar ciertos impuestos, ciertos tributos, como cuáles, como el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el ICE, el impuesto a los consumos especiales, tenemos el impuesto a la renta, y entre otros impuestos que también se encuentran bajo el mando o el control del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Clarito hasta ahí, ¿no? Muy bien. Nosotros como contribuyentes, miren, cuando iniciamos una actividad comercial, es decir, cuando tenemos ya un local físico, prestamos servicios, estamos iniciando una actividad comercial, ¿no es cierto? Cuando nosotros aperturamos algo que se llama el Registro Único de Contribuyentes o RUC, nosotros tenemos obligaciones. Apenas nosotros comencemos una actividad comercial, aperturamos el RUC, nacen obligaciones, nacen deberes que nosotros debemos como contribuyentes, seamos personas naturales o jurídicas, debemos cumplir con estos deberes formales. Ustedes, ¿cuáles deberes formales conocen o tienen por ahí algo de conocimiento acerca de estos deberes formales que tenemos nosotros como contribuyentes, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Cuáles serán estos deberes formales que tenemos? Que al momento que iniciar actividades comerciales, nace también estos deberes formales que debemos cumplirlos porque así nos establece algo que se llama el Código Tributario, ¿sí? A ver, ¿qué nos pueden decir? Emitir y entregar los documentos. Exacto. Cuando yo tengo una actividad comercial, es mi obligación emitir un comprobante de venta, ¿verdad? Si yo vendo una bicicleta, por ejemplo, si yo tengo un local comercial de bicicletas, si yo vendo una bicicleta, mi obligación como contribuyente es emitir un comprobante de venta válido, es decir, autorizado por el Servicio de Rentas Internas, ¿verdad? Ese es uno de los deberes formales que nosotros como contribuyentes tenemos. A ver, ¿qué otro deber formal ustedes conocen? Declaraciones. Exacto. Miren, cuando nosotros tenemos la obligación y nacen obligaciones tributarias, debemos realizar las declaraciones, ¿verdad? Es decir, que si yo estoy obligado a presentar
declaraciones del IVA de forma mensual. Yo debo declarar entonces de forma mensual, no debo dejar que se venza, porque si estoy dejando que se venza esa obligación o no estoy cumpliendo con las obligaciones tributarias, pues vendrán las debidas sanciones, ¿no es cierto? Las multas o los intereses que se generen, ¿sí? ¿Qué otro deber formal ustedes conocen? A ver. Yo les digo, el principal deber formal es inscribirse en el RUC. Nosotros no podemos tener una actividad comercial sin estar registrados en el RUC, que ese es el principal, ¿no es cierto? Aperturar, acercarnos a las instalaciones del Servicio de Rentas Internas y aperturar el Registro Único de Contribuyentes. Ese como principal deber formal. También nos dicen emitir comprobantes de venta, muy bien. Nos dice realizar declaraciones, muy bien. ¿Qué otro deber formal ustedes pueden identificar? A ver, o tienen conocimiento. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Documentos, fuentes. Documentos fuente, no. Pero miren, nosotros, por ejemplo, cuando somos personas naturales, que no estamos obligados a llevar contabilidad, sino que miren, yo el día de hoy aperturé mi RUC, yo nací como un contribuyente que no estoy obligado a llevar contabilidad, pero mi obligación y mi deber formal es tener un registro tanto de los ingresos como de los egresos que yo tenga en mi actividad comercial. Ese es un deber formal. ¿Sí? Porque puede venir un fedatario fiscal, es decir, un funcionario del SRI, en algún momento puede llegar a mi local y decirme, ¿sabe qué? Presénteme el listado o el control que usted tiene de los ingresos y de los egresos de su actividad comercial. Y ese es un deber formal. Otro deber formal que ustedes puedan identificar o que conozcan. A ver. Creo que el último, ya estamos 4, el último prácticamente es comparecer ante el SRI cuando sea necesario. Muchas de las veces el SRI nos puede emitir una notificación y decirme, ¿sabe qué? Necesito que usted venga con esta información en este día. Venga y comparezca ante nosotros y preséntenos la información que le estamos solicitando, justamente para hacer una revisión de lo que usted tiene, de la información que nos presentó tal vez en las declaraciones. Queremos corroborar con usted y por eso es que le necesitamos aquí justamente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas para que nos presente la información que le estamos solicitando a través de una notificación, ¿sí? Esos prácticamente son los deberes formales que uno como contribuyente tiene al momento de realizar, ¿sí? Ya una actividad comercial. Ese es entre los principales y los que determina el código tributario, ¿sí? Como otra pregunta de este diagnóstico que estamos haciendo, como parte introductoria, antes de iniciar clases, quiero que me indiquen qué son los comprobantes de venta. A ver, ¿qué pueden decirme eso? ¿Qué son los comprobantes de venta? ¿Qué opinan ustedes? Son los documentos que se utilizan como nota de venta, facturas, esos. Así es. Pero ¿qué serán esos comprobantes de venta? ¿Será que yo puedo ir y sacar un facturero porque sí? ¿O un blog de notas de venta? No, no es como, hay que tener el RU primero y Ya, más que tener el RUC, mire, cuando nosotros vamos a empezar una actividad comercial, aperturamos el RUC, un comprobante de venta es un documento válido. Primeramente es un documento, ¿verdad? Que debe ser validado por el Servicio de Rentas Internas. No es que yo hoy abro el RUC y voy a la imprenta y le digo, ¿sabe qué? Deme sacando un blog de facturas. Claro que ese blog de facturas puede servir siempre y cuando tenga la autorización del Servicio de Rentas Internas. Cuando nosotros nos fijamos y vemos en un físico, vamos a tener algo que se llama, ahí mismo nos establece, en un documento físico, les pongo como ejemplo, vamos a tener algo que dice autorización del SRI y una numeración, que prácticamente son 10 números de esa autorización.
Ahora, cuando es una factura electrónica, nosotros sí vamos a encontrar, y creo que son aproximadamente 49 dígitos, justamente de lo que establece una autorización del SRI. Es decir, que ese documento es válido, ¿sí? Y estos comprobantes de venta, nosotros debemos emitirlos siempre, siempre que vendamos un bien, ¿verdad? O prestemos un servicio, siempre debemos emitir un comprobante de venta, ¿sí? Pero siempre y cuando sean comprobantes de venta válidos. Es decir, que tengan la autorización del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Algo Inge, que una quiera, pregunta. diga. ¿Comprobante de venta y nota de venta son lo mismo? No, 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 no. A ver, comprobante de venta es de forma general, ¿no es cierto? Comprobantes de venta es, digamos, el encabezado, el título. Pero estos comprobantes de venta se pueden dividir en dos, en facturas y en notas de venta. Las facturas van a utilizar todos los contribuyentes, excepto negocios populares actualmente con los nuevos cambios tributarios que hubo. Las notas de venta es para uso exclusivo de los negocios populares. Lo que antes era el RICE, porque el RICE antes utilizaba solamente notas de venta, se eliminó, ya no existe el RICE, ahora existe algo que se llama RIMPE, negocios populares. Y el RIMPE, negocio popular, son los únicos contribuyentes que son personas naturales que pues, tienen la obligación de emitir solamente notas de venta, y estas notas de venta son físicas porque aún no existe una estructura tecnológica en donde se puede emitir notas de venta de forma electrónica. ¿Sí? Eso para su pregunta. Muy bien, hablando de comprobantes de venta, nosotros tenemos comprobantes de venta y también tenemos comprobantes complementarios. A ver, ustedes han escuchado, ya hablamos aquí de facturas, hablamos de notas de venta, que son comprobantes de venta, pero ¿cuáles serán estos comprobantes complementarios? ¿Qué pueden ustedes indicarme? A ver, comprobantes complementarios. Ya hablamos nosotros de comprobantes de venta, ya conocemos que son facturas o notas de venta. Pero ¿cuáles serán estos comprobantes complementarios? Nota de crédito, Exacto, notas de crédito, muy bien. guía de remisión, Exacto, guías de remisión. Tenemos por ahí también las retenciones, ¿no es cierto? Que son documentos complementarios. Notas de débito, liquidación de compras, etcétera, ¿no? Son varios documentos complementarios. Eso solamente como introducción, ¿no es cierto? Así solamente de forma rápida estamos mencionando eso. Ya más adelante cuando sea, cuando ya topemos esos temas exclusivamente, ahí vamos a tener un análisis un poquito mayor, ¿sí? Pero hasta ahí estamos claros o de este pequeño diagnóstico, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿o estamos claros? Para poder yo compartirles. Ah, bueno, esta aquí tenía otra preguntita, ¿ya? Miren, nosotros como contribuyentes podemos tener varias obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo declarar como ejemplo el IVA, pero ¿qué otras obligaciones tributarias nosotros podemos tener como contribuyentes al aperturar el RUT? Yo ya les dije, yo puedo declarar el IVA. Declaración de IVA es una obligación tributaria. Pero ustedes conocen tal vez otra obligación tributaria que tengan los contribuyentes. ¿Qué me pueden decir? A ver. Otras obligaciones tributarias. Yo ya les digo la declaración del IVA. ¿Qué más nos pueden decir? Como obligaciones tributarias. Lo que pagamos de forma anual, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, lo que pagamos nosotros de forma anual. Ya les voy a decir otro, ¿ya? El impuesto a la renta. Es otra obligación tributaria que nosotros podemos tener como contribuyentes, ¿no es cierto? ¿Qué otra obligación tributaria ustedes conocen? ¿O han escuchado por ahí? ¿O han aplicado? Tal vez alguien, aquí algún compañero ya está realizando declaraciones, presentando anexos
y sabe las obligaciones que tienen los contribuyentes. ¿Qué será? ¿Qué nos dicen? A ver si están por ahí, si están conectados. Está María, Luz, Alejandra, Nadejna, Lisette, Segundo. A ver, ¿algún compañero que quiera participar? Estamos participando, aquí estamos conversando todavía. No ingresamos todavía ya en la clase. Solamente estamos conversando, cruzando opiniones. A ver, ¿qué nos pueden decir? Tal vez Alejandra nos quiere decir algo, alguna obligación tributaria que conozca. No está conectada. Luz, tal vez, alguna obligación tributaria. La declaración y pago de impuestos, dicen. Claro, de declaración y pago de impuestos, pero ¿qué tipo de impuestos? Yo ya les dije el IVA, ¿no es cierto? Que es una obligación tributaria. El impuesto a la renta, de igual manera, es una obligación tributaria. Miren, otro, por ejemplo, cuando yo tengo trabajadores bajo relación de dependencia, mi obligación como contribuyente es presentar un anexo que se llama RDEP, no, un anexo RDEP que es bajo relación de dependencia. De igual manera, cuando yo soy una empresa, una sociedad, una persona jurídica y tenemos varios socios, es mi obligación como contribuyente, es decir, como persona jurídica, presentar un anexo de los accionistas y socios de esa empresa. ¿Sí? Por acá tenemos también, cuando tenemos nosotros, somos obligados a llevar contabilidad y superamos una base de patrimonio, es una obligación de nosotros poder presentar un anexo patrimonial. De igual manera, cuando tenemos actividad tanto en ventas, en compras, en retenciones, y tenemos la obligación de presentar un anexo transaccional simplificado, que prácticamente este anexo es un resumen de toda la actividad comercial que tuve durante un periodo específico, que por lo general puede ser de un mes, ¿sí? Eso como un pequeño diagnóstico. Ahora sí, vamos con la materia. Déjenme les comparto pantalla. Y miren, me confirman si están visualizando. Sí, magíster. Buenas noches. Sí, sí están. Muy bien, miren, ¿qué es el tributo? Como yo les dije, el tributo no es impuestos, el tributo es una clasificación, es decir, es el título, ¿verdad? Tributo, como les dije, se puede clasificar en tres: en impuestos, en tasas y en contribuciones, ¿sí? El tributo entonces es de forma general y quiero que ustedes analicemos un poquito lo que nos establece aquí esta conceptualización de qué es el tributo, ¿sí? ¿Alguna compañera que nos quiera ayudar con la lectura? ¿Qué es el tributo? El tributo es un ingreso público que consiste en presentaciones pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos, gastos e inversiones públicas. La palabra tributo proviene de la voz latina tribut, que significa carga, gravamen, imposición. Listo, entonces el tributo, ¿qué es? Es un ingreso público y es verdad, pues las instituciones, como yo les dije, los GATS, el SRI, la SENAE, son aquellos que van a recaudar, ¿verdad? Los impuestos. Y por lo general aquí nos dice que consiste en prestaciones pecuniarias, es decir, que consiste en dinero que va a ser recaudado, ni bienes ni servicios, sino dinero justamente. Exclusivamente aquí nos dice prestaciones pecuniarias, es decir, dinero, exigidas por una administración pública en las instituciones que les mencioné con una fecha de cumplimiento. Es decir, que si yo, por eso nos ponen fechas de cumplimiento tributario, ¿no es cierto? Es decir, que miren, si mi noveno dígito, que es el que toman como referencia para nosotros
cumplir con una obligación tributaria, nosotros tenemos ya establecido eso. Si nuestro 9º dígito del RUC o cédula termina en 1, perdón, es el 1, nosotros debemos declarar el 10 de cada mes, ¿sí? Y así nosotros debemos ir identificando. Por ejemplo, si es el número 2, vamos el 12. Si es el 3, el 14. Y así cada 2 días hasta llegar al dígito 0, ¿no? Que sería el 0, el 28 de cada mes. A eso hace referencia con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer necesidades. ¿Necesidades de quién? Del Estado. ¿Por qué? Porque a través de la recaudación de tributos, el Estado puede, ¿qué? Utilizarlo, sea en el gasto corriente, en el gasto público y en la inversión pública, ¿no es cierto? Es decir, desarrollando obras o a su vez para sostener el gasto que se incurre mes a mes por concepto tal vez de sueldos de los servidores públicos, por los gastos que se tenga tal vez de consumo dentro de las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de la recaudación de los impuestos y justamente un tributo nace para satisfacer las necesidades de un Estado, ¿sí? Y aquí por acá nos dice, la palabra tributo proviene de la voz latina tributum, que significa carga, porque es una carga impositiva que yo voy a tener, es un gravamen, es decir, es un impuesto que están haciendo por algo que estoy desarrollando, o es una imposición, porque están imponiendo ante mí un tributo que yo debo cumplir. ¿Sí? Esto prácticamente como un concepto breve de lo que es el tributo. ¿Sí? En resumen, ¿con qué nos quedamos? El tributo es un ingreso público, es decir, que el Estado recauda con la finalidad de satisfacer sus necesidades en gasto y en inversión pública. Para de contar. Eso es un tributo. Y miren, como yo les había manifestado, el tributo tiene su clasificación, ¿verdad? Tributos es de forma general. Y miren, los tributos se pueden clasificar en impuestos, en tasas y en contribuciones, que no es lo mismo un impuesto que una tasa o una tasa que una contribución, sino que son aspectos diferentes. Y justamente ya vamos a ver cuál es el significado o la conceptualización de cada uno de ellos para que nosotros podamos identificar, ¿sí? Qué es un impuesto, qué es una tasa y qué es una contribución. No se olviden de esto. Esto es muy importante dentro de tributación, que podamos nosotros identificar y clasificar los tributos. No se olviden de estos 3 elementos, ¿no? Del tributo. Impuestos, tasas y contribuciones. Con estos 3 vamos a trabajar. Claro que nos vamos a enfocar un poquito más en los impuestos porque a nivel nacional la recaudación que tiene mayor impacto dentro del Producto Interno Bruto es los impuestos, ¿sí? Vamos a ver más adelantito. Miren, impuestos, tasas y contribuciones. Ahora sí, leamos qué son los impuestos. Quiero que alguna compañera por aquí, algún compañero, nos ayude con la lectura. A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué serán los impuestos? Nosotros de forma general ya leímos qué son los tributos, ¿no es cierto? Ahora sí, quiero saber qué son los impuestos, que tiene una conceptualización muy similar al tributo, pero quiero que ustedes me ayuden con la lectura, ¿ya? Impuestos. Fleiner manifiesta que es aquellas prestaciones de dinero realizadas por los contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Por lo tanto, al realizar el pago de impuestos, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente. Muy bien, nuevamente se repite aquí, ¿no es cierto? Que los impuestos son aquellas prestaciones y nos vuelve a repetir, ahora sí nos pone de forma concreta, en dinero, ¿verdad? Es aquella prestación en dinero que realizan los contribuyentes, es decir, que nosotros como contribuyentes vamos a realizar el pago en dinero por alguna obligación que nosotros tengamos. No vamos a tener varias obligaciones tributarias, es decir, si tenemos 100 obligaciones tributarias dentro
de nuestro país. No es que vamos a pagar las 100, ¿verdad? Sino solamente las que por ley me competen pagar. Las que por ley yo estoy obligado a pagar. Miren, por ejemplo, como nos decía la compañera, el impuesto predial. ¿Será que yo, que no tengo ni terreno, ni casa, estoy obligado a pagar el predio? No, ¿verdad? Porque no tengo ni un terreno por ahí, ni una casa, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo la obligación. Pero cuando sí nace por ley una obligación que yo debo pagar, ahí sí debo realizar mi debida contribución, mi debida pago en dinero hacia la administración tributaria, que la administración tributaria está, como les dije, ligado directamente o la responsabilidad la tienen para la recaudación, el SRI, los GATS y la SENAE, nadie más. Miren, y por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley. Nos vuelve a recalcar lo que establece la ley, yo pago, ¿sí? Si no está en la ley, ¿por qué voy a pagar? Sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente, ¿sí? Es decir, que lo que está en la ley tiene como sujeto activo al Estado y como sujeto pasivo al contribuyente. Solamente cuando nazca una obligación, yo voy a pagar los impuestos, ¿sí? Miren, yo no tengo aperturado el RUC, les voy a poner un ejemplo. Yo no tengo aperturado el RUC y no tengo ni actividad comercial. No vendo ni compro nada. O sea, no vendo prácticamente. No tengo actividad comercial. ¿Será que yo, si no tengo una actividad comercial, estoy obligado a realizar declaraciones del IVA? No, ¿verdad? Porque no tengo la obligación. La ley me dice, si usted realizó transferencias, ¿verdad? De cualquier tipo y emitió un comprobante de venta, por un comprobante de venta, yo ya tengo la obligación, ya nace la obligación de presentar una información tributaria, ya nace la obligación tributaria, en este caso, la declaración de IVA, ¿no es cierto? Como ejemplo nomás. Y eso lo que cabe destacar de lo que es los impuestos. Es muy similar a la conceptualización de los tributos, pero miren, más acá adelante, bueno, aquí les he puesto unos ejemplos, ¿no? De tributos, que dice que, perdón, de impuestos, que pueden existir impuestos nacionales, miren, que es decir, que radiquen todo el territorio nacional, como es el impuesto a la renta, claro que sí. En todas las provincias del Ecuador se va a aplicar la misma tabla de impuesto a la renta. Por eso es que nos dice de forma un impuesto nacional. Lo mismo, el impuesto al valor agregado. Nosotros tenemos dos tarifas, tarifa 0% y tarifa 12%. Eso no cambia en ninguna otra provincia, sino que a nivel nacional se mantiene lo mismo. Lo mismo sucede con los impuestos a los consumos especiales, ICE, el impuesto a las herencias, los legados y donaciones, ¿sí? Como ejemplo de un impuesto nacional. Ahora, también existen impuestos municipales, miren, como nos dice acá, impuesto a la propiedad urbana, es decir, al predio urbano, al impuesto sobre la propiedad rural, es decir, al predio rural, el impuesto que pagamos de forma anual, y el impuesto sobre los vehículos, impuesto de registro e inscripción, que se paga cuando, de igual manera no pagamos todos, ¿verdad? Solamente los que tienen auto y van a matricular, de una vez le van cobrando ese impuesto. Y miren, impuesto a los espectáculos públicos. Eso pagarán los organizadores de eventos públicos. Es decir, cuando nace la obligación, vamos a pagar, ¿sí? Bien, ya tenemos menos de un minuto. El día de mañana